Amigos, bienvenidos a Gran Esfera Azul, podcast donde tocamos temas de autoayuda. Te saluda tu amiga Ana Margarita, educadora y consejera de vida. Hoy vamos a continuar discutiendo el caso Derek Rosa. Si te interesa este tema, te invito a que te suscribas, comentes, compartas y me regales un me gusta si este contenido fue de ayuda para ti. Para los efectos de este episodio vamos a intentar contestar la siguiente pregunta. ¿Fue Derek Rosa coaccionado por algo o por alguien? Vamos a definir la palabra coaccionado. Eso quiere decir que Derek pudo haber sido influenciado por algo o por alguien. Recuerden, amigos, que estamos especulando y que los invito a quedarse hasta el final del episodio antes de que ustedes pasen juicio. Escuchen toda la información que yo les voy a brindar. Cuando hablamos de una influencia de algo o de alguien, les voy a dar ejemplos. El que un joven pueda ser influenciado por algo, bajo de eso va a caer la edad de ese joven. En este caso, Derek tiene 13 años de edad. La preadolescencia comienza a los 10 años y termina a los 12 años. Y la adolescencia comienza a los 13 años y termina a los 18 años. El cerebro de un ser humano no se termina de desarrollar hasta los 25 años. Y eso es un dato muy importante cuando estamos evaluando ese algo que lo pudo haber influenciado a él a cometer este crimen, de alguna manera participar en este crimen. Muy bien, yo voy a romper esta información en pedacitos y me voy a concentrar en lo que se ha especulado. Por ejemplo, de que Derek pudo haber tenido un momento psicótico transitorio. Lo voy a explicar más adelante. También se ha rumorado de que Derek podría tener un grado del desorden de autismo. Y por último, que pudo haber sido influenciado por el uso de juegos de videos violentos. Pero vamos a comenzar entendiendo qué sucede durante la preadolescencia y la adolescencia en el cerebro de un joven. Y yo quiero que ahora ustedes se imaginen a su cerebro y vamos a dividirlo en dos partes. De un lado, un preadolescente y adolescente va a demostrar ciertas características, va a tener ciertas tendencias a ser, por ejemplo, irresponsable, se irritan a veces de nada, tienden a tomar riesgos innecesarios y esos riesgos los excitan, se alborota todo en su sistema. Es un momento muy vulnerable, de mucha confusión, porque hay altas y hay bajas. Y tienden a tomar esos riesgos porque no han desarrollado una madurez. El juicio no está totalmente desarrollado. El razonar las cosas y entender completamente lo que está correcto e incorrecto. Por eso toman acciones y no entienden las reacciones de las demás personas, no entienden a capacidad las consecuencias de esas acciones. Ahora bien, ahí estamos hablando en general lo que le pasa
a un adolescente, entre comillas, normal. Si añadimos la posibilidad de que sea un adolescente que tiene tendencias agresivas hacia otras personas, que tal vez ya ha cometido actos violentos hacia otras personas o animales, que no demuestra empatía, que no demuestra arrepentirse ni remordimiento de nada cuando hacen algo incorrecto, pues esas son conductas problemáticas, preocupantes, son alertas, alarmas, son banderas rojas de que aquí puede haber algún problema de salud mental, que tal vez ese adolescente está utilizando y abusando sustancias, drogas, alcohol, que tal vez haya algún trauma porque vienen de una familia disfuncional, donde tal vez han sufrido abandono emocional, negligencia, algún tipo de abuso, ya sea físico, mental, emocional, sexual. Todas esas cosas hay que considerarlas. De la otra parte del cerebro está esa parte no desarrollada todavía, donde el juicio pues tiene deficiencias. Esa voz que nos dice a todos, alerta, cuidado, hay peligro, para, frena, no hagas eso. Esa parte no se ha desarrollado. Por lo tanto, el adolescente no va a actuar como un adulto. Como lo dije antes, el cerebro no se termina de desarrollar hasta los 25 años. Claro, amigos, estamos hablando de promedios. Hay adolescentes que demuestran ser más maduros que un adulto a sus 26 años, porque así es la vida, hay de todo, pero nos tenemos que enfocar en lo que es el promedio para entender estas cosas y dónde pudo haber estado Derek. Hay que ver dónde él cae en todo esto. Otra cosa muy importante que sucede durante la preadolescencia y adolescencia es lo que se conoce como peer pressure, que es la presión que recibe un joven de compañeros de escuela, de amigos, usualmente de la misma edad, pero pueden ser un poco menores, un poco mayores. Y aquí nuestros jóvenes pueden enfrentar una influencia, una presión negativa y la aceptan. ¿Por qué? Porque quieren pertenecer a un grupo, ser parte de, no sufrir rechazo o ser víctimas de bullying, de acoso, de intimidación. Yo quiero que ahora ustedes regresen a su adolescencia. ¿Cuántas veces ustedes fueron presionados, influenciados a hacer algo que ustedes sabían que estaba incorrecto, que sus padres se iban a enojar con ustedes, los iban a castigar de alguna manera por hacer eso, pero lo hicieron porque no querían ser diferentes a sus amigos que estaban en ese grupo? Nos pasa de adultos también. Tomen un momento y piensen, ¿cuántas veces les ha pasado que ustedes han hecho algo que no tenían ganas de hacer o que era incorrecto, pero lo hicieron de todas maneras porque recibieron esa presión, ese peso, esa influencia de alguien? Vamos a considerar también que un preadolescente, adolescente, tiene en su entorno figuras de autoridad como son sus padres, sus abuelos,
sus maestros, cualquiera que sea mayor que ese adolescente. En el caso de Derek, se ha rumorado que su padrastro pudo haber estado envuelto en este crimen. Pues hay que evaluar qué papel jugaba este señor, que para todos los efectos era su padrastro, aunque no estaba casado legalmente con su madre. Pero ese era su papel. ¿Pudo haber tenido influencia sobre Derek? Claro que sí. Por ser un adulto. Y que considero que la madre de Derek le pudo haber dado ciertos derechos a este señor sobre Derek. Quiero dejar claro que al señor Frank Ramos no se le han hecho ningún cargo, no se le ha acusado de nada y tengo entendido que no es sospechoso. Así que hasta que no escuchemos lo contrario, quiero dejar eso bien claro. Ahora vamos a especular sobre si Derek pudiese estar sufriendo del desorden de autismo. Vamos a definir lo que es el desorden de autismo. Es un desorden neurológico que afecta el desarrollo de un ser humano en el área de comunicación, en el área de aprendizaje y en el área de comportamiento social. Un joven que pueda tener autismo tiende a tener comportamientos repetitivos y eso lo voy a explicar más adelante. Usualmente el autismo se diagnostica en los 2 primeros años de vida, pero muchas veces, si es un grado leve de autismo, a veces pues no se nota de inmediato y se puede diagnosticar durante la adolescencia o durante la adultez. Se dice que Derek puede tener un grado leve de autismo. Hay un espectro y hay que ver dónde una persona cae. Hay un nivel leve a un nivel severo de autismo. En el caso de que Derek tuviese un grado leve de autismo, aquí hay muchas preguntas que estoy segura que la defensa va a hacer y que se necesita, en primer lugar, que a él se le evalúe y se le diagnostique con el desorden de autismo. Pero vamos a especular que él tiene un grado leve de autismo y lo que pudo haber estado pasando por su mente el día del crimen. Si él cometió el crimen, ¿entendió lo que él estaba haciendo? ¿Entendió que al llamar al 911 y confesar que él cometió este crimen iban a haber consecuencias serias y a largo plazo? ¿Entendió que al volver a confesar el crimen delante de la policía, esto le iba a traer, volvemos a lo mismo, consecuencias serias y a largo plazo? ¿Entendió cuáles eran sus derechos cuando la policía se los leyó y pidió que firmara? ¿Él entendió lo que estaba firmando? ¿Entendió lo que se le estaba explicando? Recuerden, un joven con un grado leve de autismo tiene deficiencias en el área de comunicación. Eso quiere decir que tiene problemas al expresarse, tiene problemas al recibir información. Derek entendió desde un principio que él tenía el derecho a tener a su padre biológico presente durante el interrogatorio o a cualquier adulto presente. Derek entendió que él podía llamar a un abogado antes de hablar con la policía. ¿Y cuán entrenados
estaban estos policías para entender estas situaciones. Porque amigos, nadie nos pone una etiqueta física que diga yo tengo un grado de autismo o yo tengo esto o lo otro. Esos policías en su defensa probablemente no tenían esa información delante de ellos y quiero explicarles y dejarlo muy claro que ha sido en recientes años que inclusive el sistema judicial acepta el escuchar que un joven pueda tener problemas de salud mental, que pueda tener alguna discapacidad, que pudo haber sufrido de algún abuso y eso lo llevó a cometer algún crimen. No es fácil de probar. A veces no es fácil ni de demostrar, porque muchos jóvenes cometen el crimen y es después del hecho que al ser evaluados por un psicólogo forense se encuentra que tienen un problema de salud mental. Así que hay que considerar todas estas cosas. Si es cierto que Derek pudiese tener un grado de autismo y que pudo haber sido influenciado por alguien a cometer este crimen, entonces aquí la defensa puede tener información muy valiosa que los puede ayudar a defender a Derek. Porque podríamos argumentar que Derek no tenía la capacidad intelectual para entender lo que estaba ocurriendo. Y a un joven que sufre del desorden de autismo no entiende lo que está correcto o incorrecto. Y pudo haber sido presionado, influenciado. Pudieron haberle contado una historia que no era y de alguna manera haber sido convencido de confesar a un crimen que él no cometió. Todas estas son posibilidades. El que alguien con autoridad y sabiduría pues lo envolviera, lo obligara, lo forzara, lo amenazara. Todas estas son posibilidades, pero tenemos que esperar a encontrar la verdad de lo que sucedió. ¿Pudo Derek haber sido influenciado por juegos de videos violentos? Sí. Si consideramos que un adolescente todavía no ha desarrollado esa capacidad intelectual completa, si consideramos que Derek pudiese tener algún tipo de discapacidad, algún tipo de desorden, pudo haber creído que estos juegos se podían traer de la fantasía a la realidad. Lo pudo haber influenciado a tener un momento psicótico transitorio. Lo que quiere decir es que en ese momento, en otras palabras, perdió la cabeza y lo había influenciado este juego y cometió un crimen que en su sano juicio no lo hubiese hecho, pero duró 1 hora, media hora, no lo sé. Un psicólogo forense tiene que evaluarlo y tratar de contestar esas preguntas, y la información que Derek ofrezca es de muchísima importancia. Que él pueda expresar, sí, yo me puse a jugar y sentí excitación al estar quitándole la vida a las personas en ese juego, a los personajes. Tuve un amigo que él dijo tener un amigo que lo había conocido a través de las redes sociales con quien jugaba estos juegos violentos. ¿Quién es ese amigo? ¿Qué edad tiene? ¿Qué influencia ejerció sobre Derek? Todo eso hay que considerarlo. Y quiero dejar bien claro, amigos, que los estudios indican que la mayoría de los adolescentes, no importa que enfrenten problemas de salud mental, que puedan sufrir del desorden de autismo, cualquier otra discapacidad, tal vez sufrieron disfunción, abuso. En su mayoría
no se convierten en criminales y no cometen crímenes. Quiero dejar eso bien claro. Hay solamente un grupo muy pequeño de jóvenes que en algún momento se le diagnostica como psicópatas, sociópatas. Expliqué antes de este episodio que no podemos ponerle esa etiqueta a Derek ni a ningún joven menor de 18 años, porque no es hasta los 18 años que se le puede diagnosticar a un joven con el desorden de personalidad antisocial. Y yo quiero que ustedes entiendan algo. Derek solamente tiene 13 años. Su cerebro todavía no está desarrollado, no va a suceder hasta que tenga 25 años. Si tuviese algún otro problema que no se pueda diagnosticar hasta los 18 años, fíjense todos los años que van a pasar antes de que él pueda recibir la ayuda que él necesita, él y cualquier joven en su situación. Se los digo yo como consejera de vida que soy, que en los pasados 16 años he ayudado a mujeres que han sufrido todo tipo de abuso y siendo parte de un equipo en el cual hay psiquiatras, psicólogos, médicos de cabecera, yo como life coach, como consejera de vida, ayudo a estas mujeres a crear una rutina saludable. Amigos, eso a veces me ha tomado 5 años. 5 años. Y los estudios en esta área de adolescentes que cometen crímenes, que puedan enfrentar algún tipo de trauma, problema de salud mental, lo que sea. A veces los tratamientos, las terapias pueden tardar 10 años en ver los efectos, si funcionan o no. Los medicamentos, amigos. Hay que tratar distintos medicamentos porque a veces no caen bien. Hay que ajustar las dosis de un medicamento. Y eso a veces pasan 3 meses entre medicamentos en lo que hacen efecto, porque entonces hay efectos secundarios. Y cuando te quitan de un medicamento y te ponen el otro, hay que lidiar con todos esos efectos secundarios. O sea que aquí estamos mirando un panorama bien complicado y hay que ver dónde cae Derek y considerar todas estas cosas. La respuesta de mi parte como especialista en el desarrollo del niño y estudios de la familia es que sí, Derek pudo haber sido influenciado por algo o por alguien. Y créanme que me quedan cosas que hubiera podido incluir, pero para no hacer este episodio tan largo, porque sé que les he dado mucha información, me concentré en lo que les he explicado, para que ustedes lo procesen, lo discutan en casa y puedan identificar si su hijo o su hija tiene algún problema y necesita ayuda. Si tienen cualquier pregunta, no duden en escribirme, por favor. Mi correo electrónico es anamargarita@granesferazul.com. Les agradezco la atención prestada, que Dios siempre les acompañe y en donde quiera que ustedes se encuentren en esta gran esfera azul, les envío un abrazo enorme desde aquí, mi rinconcito. Hasta que nos volvamos a escuchar. Nota legal. El podcast Gran Esfera Azul tiene como único propósito el educar y entretener. Su participación en este podcast es totalmente voluntaria. Las opiniones y información emitidas en el podcast Gran Esfera Azul no tienen la intención de servir como sustituto al consejo, evaluación, diagnóstico y tratamiento de un médico o profesional con licencia en el área de salud mental. Muchas gracias.